encomendamos, Señor Jesucristo, esta hora de reflexión sobre tu santa doctrina. Envía tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender y gustar todo lo que tú nos has enseñado, para alcanzar la meta para la que fuimos creados. Y que no solo escuchemos y entendamos tu doctrina, sino que la pongamos en práctica y se la comuniquemos a los demás, a todas esas personas que andan por el mundo con hambre, con sed de la verdad, de la justicia, del amor. Que sepamos reflejar a través de nuestra persona, de nuestras palabras, de nuestras obras, el amor que tú nos has dado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, pues decíamos que la Iglesia, para saber cuál es la Iglesia auténtica, verdadera de Cristo, la que Cristo fundó, tiene que tener 4 notas o 4 características. Si alguna sola de esas características falla, la Iglesia ya no es la verdadera Iglesia de Cristo. Hay muchas iglesias y no podemos decir que todas son falsas, pero sí podemos decir que son incompletas. Algo les falta. Esas 4 notas, ya habíamos visto, son la unidad, la santidad, la catolicidad y la que vamos a ver ahora, que es la apostolicidad. La Iglesia de Cristo es apostólica porque Él mismo quiso fundarla sobre los apóstoles. Les he recordado que cuando uno se encuentra a un cristiano que no es de la Iglesia Católica, que es de esta iglesia, de aquella otra, de la más allá, uno pues tiene todo el derecho de preguntarle: mira, tú andas enseñando la Sagrada Escritura, tú andas enseñando la verdad cristiana, pero ¿qué autoridad tienes? ¿Quién te nombró? ¿Cómo podemos estar seguros de que interpretas correctamente la palabra de Dios? Porque aparentemente es muy fácil y muy bonita la explicación que dan. Cada quien interpreta la Sagrada Escritura como quiere, porque el Espíritu Santo lo ilumina. Pero ese argumento cae por su peso cuando vemos las contradicciones que hay entre las diversas iglesias. Si fuera realmente el Espíritu Santo el que inspirara a cada persona, obviamente le tendría que inspirar lo mismo, ¿verdad? No podía inspirarle que Jesús está realmente en la Eucaristía y a otros que no está realmente en la Eucaristía. No podía inspirar a unos que a la Virgen Santísima podemos venerarle y pedirle su intercesión y a otros que no. Porque entonces el Espíritu Santo estaría creando un caos. Ese caos efectivamente existe, pero no porque el Espíritu Santo lo haya creado, sino todo lo contrario. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Jesucristo fundó una iglesia y Él sabía que pasando los años, y no tuvieron que pasar muchos, pero ahora ya han pasado siglos, cualquiera iba a decir: pues la doctrina de Cristo es esta, Cristo enseñó esto, Cristo nos mandó aquello. Y por eso Él quiso dejar en su iglesia una estructura segura a la que podíamos atenernos.
para no andar cada quien dando traspiés o dando bandazos de un lado a otro, sino que supiéramos realmente cuál es la verdad, cómo salió de la boca de Jesús, qué es lo que Jesús realmente enseñó. Y esa estructura básica, mínima, inicial, que la Iglesia conserva hasta hoy, es la apostolicidad, los apóstoles. Pero esa apostolicidad viene incluso físicamente por imposición de las manos de generación en generación. Y aquí me refiero a generaciones de ministerio, no biológicas. En la Sagrada Escritura vemos, por ejemplo, que San Pablo, que era uno de los apóstoles del Señor, muy especial porque el Señor lo escogió ya fuera de tiempo, ya cuando estaba resucitado en el cielo, pero que se distinguió entre todos los apóstoles por ser, al menos así nos han llegado sus escritos, por ser el que más escribió, fundó iglesias, etc. Y muy especialmente entre los gentiles o paganos. Vemos como él a Timoteo, a su discípulo Timoteo, lo deja al frente de una iglesia que San Pablo había evangelizado, pero tiene que seguir evangelizando y le dice a Timoteo: quédate en mi lugar, y le impone las manos. Le impone las manos como una señal de nombramiento con autoridad para que ejerza con autoridad ese ministerio, como un ministerio igualito al de Pablo. También a su discípulo Tito lo deja en la isla de Creta con el mismo encargo. Tú encárgate de esta comunidad que yo he formado. Ahora tengo que irme a otra parte, ahora tú vas a encargarte de eso. A Timoteo le escribió 2 cartas, por lo menos son las que se han conservado, y a Tito una, en las cuales les da consejos de cómo ejercer ese ministerio. Y los demás apóstoles hicieron lo mismo. Sabemos que ya, aunque ya en una transición fuera de los escritos del Nuevo Testamento, a Pedro, que murió en Roma, y ahí donde murió se considera que fue su última sede, pues le han sucedido obispos de ese lugar que llegan hasta el día de hoy. Por las vicisitudes de la historia, guerras, persecuciones, pérdidas de toda clase, no es posible ahora reconstruir el árbol genealógico de cada obispo, pero estamos seguros de que cada obispo que hoy existe tiene su árbol genealógico que llega hasta los apóstoles. Algunos en Europa se jactan de una sucesión que viene desde hace 500 años, 700 años, 800 años. Eso es maravilloso. Cómo es que los obispos saben quién le impuso las manos a él, quién se la impuso al que le impuso las manos a él, y así sucesivamente. Esta no es una cuestión puramente material de poner las manos en la cabeza. Es una cuestión de conservar el depósito de la fe, el depósito, o sea, la doctrina de Cristo. Porque los obispos son los que reciben una herencia y la tienen que conservar y pasarla más adelante. Y eso es lo que han hecho a través de los siglos. Claro que un obispo se puede equivocar y puede irse por otro lado, como lo ha sucedido. Ha habido muchos obispos herejes, cismáticos, apóstatas incluso, pero para asegurar que todos los obispos
siguieran en la línea trazada por Cristo, Cristo nombró a San Pedro para que los mantuviera unidos. Él es el centro de la unidad y de la verdad. Y del Papa nunca se ha podido decir que ha cometido un error doctrinal. Podrá cometer muchos errores, incluso doctrinales o morales, pero se entiende que cuando habla ex cátedra, o sea, como pastor universal, con la solemnidad que eso requiere, está diciendo siempre la verdad y asistido por el Espíritu Santo, por la promesa de Cristo. Hay papas que la han regado muchísimo, en lo moral, en lo doctrinal también han cometido errores, pero ninguno ha enseñado oficialmente como papa una doctrina falsa. Eso es maravilloso. Y son los que en un momento dado intervienen en una diócesis donde está un obispo cuando la cosa anda mal, a decirle, oye, o te disciplinas o te vas. Y los quitan de su puesto, y es el único que puede hacerlo. Esto nos parece un control contrario al sentimiento de libertad que hoy tenemos, pero supriman ustedes eso, ¿y qué encontramos? Encontramos lo que encontramos en las iglesias protestantes. Simplemente no se entienden unas a otras. Lutero, por ejemplo, le dijo al Papa, no eres tú ni los obispos los que me van a decir a mí lo que tengo que saber o cómo debo entender yo la palabra de Dios, de la cual él por otra parte estaba enamorado, sino que yo también soy autoridad, para definir con autoridad lo que dice la palabra de Dios. Pero el riesgo que corrió Lutero y se cumplió fue que al rato salió otro y le dijo, oye Lutero, ¿y a ti quién te puso como autoridad? Yo también soy, y otro también, y otro también, y otro también, y otro también. Y allí cada quien es un papa. Quitaron al papa y cada quien se puso a su lugar. De manera que hay miles y millones de papas, cada quien enseñando la doctrina que quiere. ¿Ven por qué la Iglesia es apostólica? Porque ha conservado la fe de los apóstoles intacta a través de los siglos. Es un cuento muy común de ciertas sectas que atacan a la Iglesia, que dicen que la Iglesia católica fue fundada por Constantino. El emperador Constantino fue de los emperadores romanos el que finalmente detuvo las persecuciones contra los cristianos y les dio un reconocimiento oficial el año 313 en un edicto en Milán. Y después él, como emperador, convocó a los obispos para el primer concilio que fue en Nicea en el año 325. Fue en Nicea, en una ciudad de Asia Menor, que hoy es Turquía, donde fueron los obispos, como cerca de 300 que había o que pudieron ir, porque los viajes entonces eran muy difíciles, pero el Papa desde luego estaba allí presente a través de un legado. El Papa después aprobó esas conclusiones que iban contra una herejía llamada el arrianismo, de un hereje llamado Arrio que negaba la divinidad de Jesucristo. Entonces, dice, no, todas esas doctrinas de la Iglesia Católica que no aceptamos, o sea que no aceptan los protestantes, dice, las inventó Constantino, o él en el concilio de Nicea obligó a los obispos a aceptarlo a él y a hacer y aprobar lo que él decía. En primer lugar, acaban de pasar las persecuciones, donde esos obispos estaban fogueados en la lucha, habían sufrido martirio, muchos habían sobrevivido a la cárcel, a los tormentos, por no negar su fe. Imagínense que viniera Constantino, el emperador, le dijera, ahora van a aprobar esto, van a aprobar aquello, ustedes van a decir esto y decir aquello. Pues no, claro que no. Aquellos obispos a otros emperadores anteriores les dijeron que no,
más razón a Constantino le iban a decir. Pero la prueba principal de esa permanencia en la doctrina está en que si uno estudia a los grandes escritores cristianos, que son los santos padres, así se llama la época patrística, primera de los primeros 3 siglos, de finales del siglo I, el siglo II que comienza con 1, el siglo III que comienza con 2, el siglo IV que comienza con 3, pero digamos quedémonos en los 3 primeros o 2 primeros siglos, final el primero, el segundo y el tercero, y veremos que esos padres de la Iglesia enseñan lo mismo que hoy enseña la Iglesia Católica. Había un sacerdote anglicano muy famoso ahora, muy amado tanto por los católicos como por los anglicanos, pero más por los católicos, que, como todos los protestantes, pensaba eso que les dije, que la Iglesia en un determinado momento había traicionado la fe apostólica y que los primeros cristianos de los primeritos siglos, del primero, segundo y tercero, se parecían más a los protestantes de hoy. Enseñaban lo mismo, que no tenían papa, que no tenían obispos, o que no tenían veneración a los santos, que no creían en el purgatorio, o que no tenían imágenes, veneraban las imágenes, etc. Todo lo que el Cristo nos dé la Eucaristía, desde luego, cosas más importantes. Y entonces él se puso a estudiar esa primera época de la Iglesia, los escritos, porque muchos de ellos se conservan. Tertuliano, San Ireneo, San Ignacio de Antioquía, San Cipriano, y descubrió que enseñaban lo mismo que hoy enseña la Iglesia Católica. Y entre otras cosas, se fue el factor principal por el cual este sacerdote anglicano se hizo católico. Después, ya al final de su vida, porque casi le duró 100 años, el bárbaro, al final de su vida el Papa León XIII, porque esto sucedió en el siglo XIX, en 1800, lo nombró cardenal. Es el cardenal Newman, Juan Enrique Newman, John Henry Newman. Una de las inteligencias más brillantes que ha habido en la historia, como San Agustín, por ejemplo, cuyos escritos todavía se leen con avidez, y como a los 40 años se hizo católico, murió como a los 90, 89, por ahí, y es uno de los grandes padres de la Iglesia moderna, de la Iglesia Católica. Pero no crean que es el único. Si ustedes ven el canal de EWTN, por ejemplo, el programa Regreso a Casa, ahora lo cambian de horario, ahora está saliendo los domingos a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Consiste en que un señor que era ministro protestante, que se hizo católico, entrevista a conversos a la Iglesia Católica que cuentan ahí su vida. Y allí muchos de ellos, algunos de ellos sobre más, dicen lo mismo. Yo pensaba que la Iglesia Católica había traicionado el Evangelio y que se desvió en el siglo IV, allá con Constantino, ya sea que Constantino la fundó o no la fundó, pero todos ellos piensan que se desvió, que traicionó todo, y que los protestantes, como era su pretensión de Lutero y de los demás, habían restaurado la iglesia primitiva. Dicen, ahora me doy cuenta que no. Ellos metieron doctrinas nuevas. Las doctrinas de la Iglesia Católica son las mismas desde el principio. Ahí vemos pues lo que es la apostolicidad. En la Iglesia hoy está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, que ha conservado durante siglos intacta.
ha habido evolución, pero hay un autor que se llama Marín Sola, no me acuerdo el nombre, el apellido es Marín Sola, es dominico, que escribió un libro, La evolución homogénea del dogma católico. Y esto mismo tiene Newman en el siglo XIX, un libro parecido. O sea que sí, el dogma, la doctrina de la Iglesia sí evoluciona, pero siempre manteniéndose fiel a sí misma. La evolución consiste en que se comprende cada vez mejor, pero no en que se cambia. No en que se cambia esa. Por ejemplo, en este sínodo algunos querían que se reconociera como matrimonio la unión de personas del mismo sexo. Allí no hubiera sido evolución, ¿verdad? Hubiera sido un cambio, porque la Iglesia siempre desde el Génesis, desde antes de Cristo, desde el origen de la Biblia, dice, Dios creó al hombre y a la mujer, se unieron y llegaron a ser una sola carne. Y eso mismo Jesucristo lo refrendó y dijo, el matrimonio es de un hombre y una mujer. Entonces, si hubieran dicho, el matrimonio también es de un hombre con un hombre, hubieran dado un vuelto total a la doctrina de la Iglesia y hubieran traicionado. Eso no es evolución, eso es revolución. Cuando todas las cosas se trastocan y sale algo diferente. Entremos pues más a la letra del catecismo. La Iglesia es apostólica, dice el número 857, porque está fundada sobre los apóstoles. Y esto debe entenderse en un triple sentido. Primero, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es ese fundamento de los apóstoles? Ellos fueron testigos de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo, y enviados por el mismo Cristo a dar testimonio de él. Ellos acompañaron a Cristo durante, pongamos, 3 años, pero día y noche, donde quiera que iba, escuchándolo y viendo sus milagros, adoctrinándolos, y finalmente lo vieron crucificado, se acobardaron, pero luego lo vieron resucitado, y lo primero que ellos anunciaron fue a Jesús muerto y resucitado por nosotros. Ese testimonio de los apóstoles, testigos de todo eso, testigos visuales de todo eso, es lo que se llama el fundamento de los apóstoles. La Iglesia está sobre eso. Guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las santas palabras oídas a los apóstoles. O sea, los apóstoles, una vez que el Espíritu Santo vino sobre ellos, entendieron bien la misión de Cristo, salieron a predicar a la calle, por los caminos, se fueron a otros países, hasta que se fueron muriendo, los fueron matando. Pero, como les decía, ellos fueron dejando en cada iglesia otros que los sucedieron. Tercero, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo. ¿Cómo que sigue siendo santificada y guiada por los apóstoles? Sí, a través de aquellos que le sucedieron en su ministerio pastoral. Antes eran los apóstoles, ahora son los obispos. Antes eran 12, uno falló, lo suplieron por otro, se añadió Pablo, digamos que eran 13, y ahora son como 4,000 y pico. Pero, les digo, la línea sucesoria, no solo material de que, no, este obispo consagró, este otro, no, sino que conservan la misma doctrina. Y a ese colegio de los obispos los asisten, como una parte esencial del ministerio, los presbíteros, y todos alrededor del sucesor de uno de esos apóstoles, a quien Cristo dejó como principal encargado, dándole un carisma especial de infalibilidad.
de nunca desfallecer en la fe cuando enseñara oficialmente la doctrina. ¿Cuál fue la misión de los apóstoles? Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio llamó a los que quiso. La Biblia, en los evangelios distinguen entre discípulos y apóstoles. Discípulos eran todos los que seguían a Jesús y los que creyeron en Él y lo aceptaron, y a veces el Evangelio habla de multitudes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ponga usted que son números a veces simbólicos, pero eran muchos, no eran 12. Pero dice, entre sus discípulos escogió a 12 para que anduvieran más cerca de Él y finalmente fueran testigos de toda su vida, muerte y resurrección, y recibieran el Espíritu Santo para que siguieran guiando a la iglesia. Instituyó a 12 para que estuvieran con Él y le enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Precisamente la palabra apóstol eso significa, enviar. En ellos continúa su propia misión. Esta frase es muy valiosa. Como mi Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Hay una manera de pensar que no es la católica, en que la iglesia es algo secundario, algo que simplemente la congregación, el conjunto de discípulos de Cristo, pero no. La iglesia es algo más, tiene autoridad. A través de sus autoridades tiene la autoridad de Cristo. Cristo dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Y a qué envió el Padre a Jesús? A salvar al mundo, a perdonar, a guiar, a orientarlo, a conducirlo a la patria celestial. ¿A qué envía Cristo a sus apóstoles? A lo mismo. En Cristo hubo una cosa muy especial que nadie la puede repetir: su sacrificio redentor. Pero sí puede administrar esa gracia de sacrificio y ponerla al servicio de los demás de una manera pura, sin mancha, sin corrupción, para que no se desvirtúe. Los apóstoles a su vez enviaron a otros que heredan toda la autoridad de los apóstoles, menos una cosa: el haber sido testigos oculares. Eso sí es de ellos. Pero la doctrina que ellos enseñaron la recogen sus discípulos y la conservan y la enseñan. Por tanto, su ministerio, el de los apóstoles, es la continuación de la misión de Cristo. Y Cristo lo dijo muy claro: quien a ustedes recibe, me recibe a mí. Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, o sea, el Hijo para hacer lo que hace el Padre tiene que estar unido al Padre, y lo está porque es un solo Dios, sino que todo lo recibe del Padre que lo ha enviado. Así, aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él. O sea, si se desgajan de Jesús, comienzan a dar vueltas como tronco, y ahí sí ya no hay garantía ninguna, porque ya no están unidos a Cristo. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios. Así se llaman ellos. Aquí vienen los textos en que ellos mismos son conscientes de que son ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, que son los sacramentos, que son sus enseñanzas. O sea, los apóstoles eran muy conscientes de esa misión que tenían y de la autoridad que tenían para enseñar.
En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible, ya lo vimos, el ser testigos de la resurrección. Pero hay también un aspecto permanente que Cristo les ha prometido permanecer, y es que Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo iba a permanecer con los 12 apóstoles hasta el fin de los tiempos? Si se iban a morir algunos a los 3, 4 ya los habían matado, otros, San Pedro y San Pablo, duraron más o menos hasta el año 64, unos por viejos y otros que los mataron, pues murieron pronto. ¿Cómo es que Jesús les dice, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Se refería obviamente a la institución, a la iglesia, y a aquellos a quienes los apóstoles dejaron en su lugar. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Los obispos están en la iglesia para servir a la iglesia, y su autoridad no les viene de ser así o asá, les viene simplemente de ser obispo. Puede ser que su vida no sea muy ejemplar, puede ser que su actividad pastoral no sea lo mejor, que cometan muchos errores, pero finalmente son los obispos. No puede decir uno, yo me desprendo de ese obispo y no quiero nada con él y yo voy a hacer lo que yo quiero. Cuando pasa eso, pues uno no debe tener más que paciencia, sabiendo que ya vendrá otro. ¿Por qué también la iglesia es apostólica? Porque la iglesia es enviada, el apóstol es el enviado, y toda la iglesia es apostólica porque toda la iglesia es enviada. Pero aquí al decir toda la iglesia me refiero a todos, a los sacerdotes, a los obispos, a los laicos. Todos somos enviados por Cristo a ser testigos suyos, a llevar su verdad, su salvación a todos los demás. Cada quien en sus diferentes campos. Simplemente piensen ustedes en los papás para sus hijos. En una familia normal, ordinaria, ¿de dónde uno aprende los primeros rudimentos de la fe? ¿De dónde aprende uno a juntar sus manos para rezar en las noches, para rezar en el día, para hablarle de Dios, para aprender pues el camino del Señor en el aspecto moral? Antes de que uno caiga en manos de catequista en la iglesia o de maestros en la escuela o de lo que uno ponga a leer, todo lo recibió de sus papás. O de quien lo sustituya, ¿verdad? Puede ser de la abuela. Básicamente está haciendo el oficio de los papás. Entonces toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Por eso, cuando celebramos en la liturgia la fiesta de un apóstol, o a veces de dos pegados, por ejemplo la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, la fiesta que acaba de pasar poquito de Simón y Judas, cuando celebramos la fiesta de un apóstol, la iglesia tiene la ocasión de volver a sus orígenes, de recuperar o hacerse consciente nuevamente de que no va por el mundo a la libre, sino que viene desde los apóstoles, conservando, viviendo, creyendo la doctrina que ellos enseñaron. Y obviamente que ellos recibieron de Cristo. Para eso los escogió, ¿verdad? Para que lo escucharan y después ellos continuaran la misión de Cristo.
siendo Cristo enviado por el Padre, bueno, se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico, o sea, de toda la iglesia, que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. O sea, como Cristo vino a predicar el evangelio del reino, anunciar la bondad de Dios, su perdón y su amor, así también la iglesia lo sigue haciendo, pero todos debemos seguirlo haciendo. ¿Cuántas veces, cuánta gente aprende o reencuentra a Cristo porque hizo un largo viaje en autobús de aquí a México y le tocó ir sentado con una persona, con un señor, con una señora que le fue hablando de su fe, dándole testimonio? A lo mejor la otra le confió ciertas preocupaciones o dolores. Digo, no te preocupes, mira así son las cosas. Y llega renovada esa persona. Se dice que la iglesia de Corea inicialmente fue fundada por laicos que habían aprendido el evangelio en China. O sea, antes de que llegaran sacerdotes, misioneros, ya los laicos habían comenzado a crear comunidades cristianas. Y en China, que llegó el evangelio allá, bueno, primero por 1300, después se acabó y volvió a ir en 1500, en el siglo XVI y XVII, también por la persecución se acababa, se acababan los sacerdotes porque los enemigos de la iglesia, por lo primero que matan es a los pastores, para descabezar la iglesia. También hoy es el anticlericalismo. Pero, habiendo faltado sus pastores, los laicos se organizaban, no podían celebrar misa, pero seguían reuniendo y seguían alimentando su fe con su oración. Hay una novela que se llama Las llaves del reino, que habla de eso. De manera que los laicos también tienen ese deber de apostolado y lo ejercen muchas veces en ambientes o en circunstancias a donde no puede llegar el sacerdote. ¿Por qué? Porque ustedes están inmersos en la vida de la gente, como familia, como compañeros de trabajo, como compañeros de sindicato, de fábrica, de lo que sea, y allí es donde tienen ocasión maravillosa de dar testimonio de Cristo y de llevar a los demás a Cristo. Siendo pues Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. En la Iglesia sabemos que hay dos clases de sacerdocio: el sacerdocio bautismal, por el cual cada bautizado se hace otro Cristo y por lo tanto se hace otro sacerdote, pastor y profeta a semejanza de Cristo. Por ese ministerio del sacerdocio, él está capacitado, cualquier bautizado, de consagrar al mundo a Cristo a través de su trabajo, a través de su vida laical. El trabajo principal, bueno, eso lo vamos a ver enseguida, no me adelanto. Pero ahorita recordemos que hay ese sacerdocio bautismal por el cual cada bautizado es un consagrado a Jesucristo, enviado por Cristo a una misión en el mundo. Es la misma de Cristo: anunciar el evangelio, establecer el reino de Dios, salvar a las gentes. Y el otro sacerdocio ministerial, que es el encargado de guiar, de cuidar a la iglesia misma. O sea, en cierto modo, el sacerdocio bautismal se da hacia afuera de la iglesia, hacia los que todavía no son cristianos o que han perdido la fe, para que regresen, o que nunca han estado en la iglesia, y los ministros son para alimentar a ese sacerdocio con la palabra de Dios, con la Eucaristía, para que ejerzan ese apostolado.
según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas. No es lo mismo ser laico en el siglo XXI que en el siglo XV o en el siglo IV, obviamente, pero lo esencial sí es lo mismo. La caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía siempre es como el alma de todo apostolado. El amor es el que debe impulsar, motivar nuestra acción. Y la unión con Cristo. Sin mí no pueden hacer nada, porque toda la actividad que uno ejerza es para que la gente crea en Cristo, se entregue a Cristo y por Él se salva. Nosotros no vamos a salvar a nadie, pero sí los vamos a llevar a quien salva. En resumen, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esta es su identidad más profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica, o sea, al final de los tiempos. Decíamos que la Iglesia no se identifica totalmente con el reino de Dios, sino en todo caso con esta etapa terrena del reino de Dios, porque el reino de Dios será pleno, perfecto en los últimos tiempos. Y la Iglesia aquí está al servicio del reino. Pero ella ya, a todos a quienes acoge en su seno, ya forman parte de ese reino de Dios. Entonces sí viene a haber una cierta identificación de la Iglesia con el reino de Dios. Pero como aquí no sabemos quién finalmente se va a salvar o no, aunque sea miembro de la Iglesia, entonces eso se va a saber hasta el final. Ahí sí es cuando las cosas quedarán claras. Y como dijo Jesús, algo muy tremendo: de dos que están en la misma cama, uno será llevado al cielo y otro se quedará. De dos mujeres que están moliendo el trigo, no que están moliendo a los demás, están moliendo, pues una será llevada y otra dejada. Aquí no sabemos quién es quién. Por eso dijo: no arranquen la hierba porque van a arrancar el trigo también. Ustedes no saben distinguir muy bien. Solo en ciertos casos, pues sí se distingue cuando son demasiado claros. Entonces, en aquella etapa final, todos los hombres rescatados por Cristo, hechos santos en Él, inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, como la esposa del Cordero, según la expresión del Apocalipsis, como la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios, también del Apocalipsis. Y la muralla de la ciudad se asienta, ya viendo la visión celestial de la Iglesia definitiva, se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. En resumen, decíamos que la Iglesia es una, porque tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo y forma un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo. No puede haber pues varias iglesias que desentonen en esos elementos básicos. Por eso la Iglesia es una, y por eso les decía que ante la gran
división que hay entre los cristianos, pues hay un movimiento que intenta, con la gracia de Dios, restablecer la unidad entre los cristianos. Se ha avanzado mucho, pero ¿qué es ese mucho? De 1 a 100, ¿cuánto será? Pues no sé, no llega ni a 10. Es decir, no ha habido uniones. Ha habido ciertas uniones de iglesias protestantes entre sí, pero pues la gran unión que Cristo espera en nosotros no se ha dado. Pero sí se han dado pasos ya muy importantes en orden a comprendernos, amarnos, ayudarnos más para estarnos peleando. La iglesia es santa. Esto parece una contradicción al ver cómo somos los católicos, pero no es santa porque nosotros de hecho seamos santos, sino es santa porque el que la fundó es santo al grado de decir: ¿quién de ustedes me puede acusar de un solo pecado? Y porque dejó en la iglesia todos los medios de santificación. De manera que si no nos santificamos, no es porque nos falte la gracia de Cristo y los medios para lograrlo. ¿Sí? Será más bien porque los hemos rechazado o caemos en la mediocridad o, peor aún, en la plena incoherencia de llevar una vida doble, creer en Cristo y hacer todo lo contrario de lo que hizo. Por eso dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Al decir Señor, Señor, se está expresando la fe en Cristo. Pero Jesús dice: no basta eso, tiene que ser una fe coherente, informada, que se refleje en la vida de la persona. Como decía Santiago, una fe sin obras está muerta, es pura pantalla. La iglesia es apostólica, no es católica, antes es católica. Pues claro, somos católicos, ¿no? Pero no, aquí se refiere a que está llamada a que toda la humanidad entre en ella. Y por eso mantiene siempre viva la misión, anunciar a Cristo a todos. Pero acaba de salir el último censo de la Iglesia Católica y pues ¿cuántos son? 1.000 o 1.300, creo, 500 millones de católicos. No le busquen más, no hay que ver cómo, qué tan católicos, ¿no? Pero simplemente bautizados. Pero añadiendo a los otros cristianos, protestantes y ortodoxos, seremos unos 2.000, 2.300, 2.500 millones, pero ya somos como 7.000 habitantes en el planeta. Y hay continentes donde ya la iglesia casi no crece, como en Europa. Hay otros en que está creciendo muchísimo, como en África. De manera que esa meta de que abarque a toda la humanidad, todavía le falta muchísimo. Y la iglesia es apostólica, retomando la lección de hoy, porque está edificada sobre sólidos cimientos, los 12 apóstoles del Cordero, dice Apocalipsis 21:14, ya vimos ahí. Es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad. La iglesia nunca se desviará de la verdad. Ya podemos estar seguros. Una señora me decía con mucha angustia antes del sínodo, viendo todo el relajo que traen ahí, los obispos, que sí, que no, que hay que... Y le decía: válgame, pues ¿qué vamos a hacer? La iglesia va a traicionar la doctrina de siempre. No, no se preocupe. Si tenemos fe en la palabra de Cristo, en su promesa, no va a pasar nada. Ciertamente salió un documento así medio confusito, medio
ambiguo, pero no. Es ambiguo en el sentido que los que quieran alguna otra cosa pueden encontrar ahí cierta base, pero no para negar las verdades de la fe, o sea, no para negar que el matrimonio es indisoluble, por ejemplo. Aún los más acérrimos partidarios de que a algunos divorciados se les pudiera dar la comunión, ellos afirman y reafirman que el matrimonio es indisoluble, o sea que no pasó nada de eso, la doctrina quedó intacta. Y terminamos. La única iglesia de Cristo, de la que confesamos, bueno, es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los apóstoles, a través de su Espíritu, desde luego, y sus apóstoles están presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Como les decía, un obispo puede fallar en la fe, pero todos juntos no, y menos con el Papa. La única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa católica apostólica subsiste en la iglesia católica, o sea, en la iglesia ya que se llama católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, aunque sin duda fuera de su estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. No vamos a decir que los protestantes son un asco, están equivocados 100%, bueno, tampoco. Decía el Papa Pío XI, tenemos una roca de oro. Alguien coge un marro y le da un marrazo a esa roca de oro y saltan pedacitos así por todos lados. ¿De qué son esos pedacitos? De oro. Todas esas iglesias que se han desprendido de la roca de oro que es la iglesia, pues se llevan el oro, son oro. Pero pues, caen allá, no sé qué lodazal, todo borroso, desde el punto de vista de la verdad, pero tienen lo esencial, que es el oro de la iglesia. Son iglesias que conservan, unas más, otras menos, la verdad de la iglesia, que está toda en la iglesia católica. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? ¿Es que? Sí, le queda también a él el nombre de apóstol, es el apóstol por antonomasia, como se dice, o por excelencia. Es el enviado del Padre, claro que sí. Bueno, pues se ve que sus mentes absorbieron todo así. ¿Sí? ¿Cómo? No oigo bien. No rechinen. El número de católicos acaba de salir porque cada año el anuario pontificio da un relato cuántos católicos, cuántos bautizos, cuántos sacerdotes hay, más o menos, si aumentaron, si disminuyeron, pero lo puedes encontrar en internet. Estadísticas actuales de la Iglesia Católica o anuario pontificio de la Iglesia, y ahí te dice con precisión esos datos. Bien, pues vamos a hacer nuestra oración de despedida. Gracias, Señor Jesús, porque como siempre tú acompañas y guías a tu iglesia. Nosotros somos una partecita mínima, pequeña, insignificante de esa iglesia
iglesia, pero participamos de ella, de su unidad, de su santidad, de su catolicidad y apostolicidad que tú has dejado en tu iglesia. Concédenos siempre conservar nuestra fe católica, de manera que vivamos nuestra fe cristiana en y conforme la iglesia que tú fundaste, que es esta santa iglesia, que se llama hoy católica. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.